Pedrat Hashem Itbaraj, queremos el día de hoy reforzar algo bastante. Quiero hablar de un tema. Se habló, Baruch Hashem, de tantas cosas que una persona tiene que recapacitar, y más, como se habló mucho, Ben Adam le Javeró, de Avtale Reajá Kamoja. Quiero citar delante de ustedes, queridos hermanos, una frase que está escrita en el Vidui de Yom Purim. Nos vamos a conectar en un Vidui muy largo que hacemos el día de Kippur, el día de Kippur, en la mañana, el famoso Vidui Agadol. Está escrito en ese Vidui, en la letra Gimal. Decimos ahí, Gainu, quiere decir, fuimos orgullosos o fuimos nervios. Dice el Vidui, Bemahashavá, Bedibur u Bemaase. Tanto en el pensamiento, cuántas personas de alguna manera no pensamos con humildad, pensamos con nervia o con orgullo, Bedibur, con plática. Hay veces nuestro tono, nuestras frases, nuestra manera de expresar las cosas, en muchas ocasiones no se ven con humildad, sino se ven con orgullo y con soberbia. Y por el otro lado, además, con los actos que hacemos, en muchas ocasiones podemos haber tenido actos en el fondo de ellos es orgullo y soberbia. Significa que la persona ante todo se mira a él, después se mira a él y por último se mira a él. Significa que él siempre tiene que estar en el eje central. O no ves, o no hay, o no, aunque no sea siempre, pero sin embargo en muchas ocasiones te quieres mirar que tú tienes que estar en ese eje central. Puede ser en palabra, en pensamiento y en hecho. Y está escrito en ese vidui, Dios mío, perdónanos que miramos la humildad en estas tres cosas. Porque en Ben David va, porque David Amelech no viene a Cheichluga sea Ruach mi Israel. No se terminen los orgullosos y los soberbios del pueblo de Israel. Esto es una Gemara en Masejet Sanedrín, en la página 98, lado A. Zeiri, dijo uno de los grandes Jajamim Zeiri en nombre de la Haniná, en Ben David va. David Amelech se refiere la descendencia futura, el Melech HaMashiach, no viene hasta que no se eliminen Gasé Arruach mi Israel, que no se elimine la soberbia de Am Israel. Hoy quiero tocar un punto. ¿Qué significa el orgullo o la soberbia? ¿O dónde podemos reflejar el orgullo y la soberbia en la persona? Hay muchas formas como se puede manifestar, pero una de ellas está escrito en la Gemara, en Masejet Pesachim, Kuf Yud Gimal, en la página 113. La Gemara dice algo extraordinario. Dice la Gemara, hay tres personas que Boreolam ama. Hay tres personas que por su conducta Boreolam las ama. Y una de ellas, quiero decir, ¿saben cuál es? Kol mi she'eno ko'es. Toda persona que se enoja. Quiere decir, hay causa para enojarse. Hay causa para levantar furia. Y con todo y eso la persona se controla. Ese Boreolam lo ama. Boreolam lo quiere. Otro, la persona Amid al-Midotav, una persona que de alguna manera se contiene y cede en el momento que puede exigir sus derechos, y con todo y eso la persona cede. Esto es otro concepto y otro punto que provoca que Dios lo ame y que Dios lo quiera. Queridos hermanos, a mí en lo personal
seguramente como a muchos de ustedes, hemos andado tantos días y tantos años en la vida queriendo una sola cosa, que Dios me ame, que Dios me quiera, que Dios, como decimos acá, que Dios me adore, que Dios me valore. Y viene la Gemara y te dice, independientemente al cumplimiento de las mitzvot, independientemente a las 613 mitzvot, hay algo muy importante que Dios está esperando, aparte de las 613 mitzvot, porque una persona puede cumplir las 613 mitzvot y todavía no se considera alumno de Abraham Avinu. Todavía no se considera alumno de aquel que hizo Dios un pacto con él, que Dios le dio la mano y le juró que no nos va a abandonar. Le juró que nos va a proteger como pueblo toda la eternidad hasta que llegue el Mashiach y dentro de la llegada del Mashiach Tzidkenu. Es verdad que estamos en una etapa de galut, de diáspora. Estamos en una etapa de exilio, 1952 años. Pero sin embargo Dios ha cumplido su promesa y aquí estamos. Y a donde hemos pisado se han formado Batei Knesiot, se han formado yeshivot, se han formado escuelas de Yahadut. Ese Yahadut sigue adelante y sigue en pie. Lo Yabush, Boreolam no nos separa. Boreolam no se separa de nosotros. Nos ha dado escarmiento, nos ha dado lecciones muy duras, muy difíciles, pero no nos ha abandonado Boreolam. Pero para eso tenemos que comprender de dónde comenzó todo. Comenzó todo de Abraham Avinu. De ahí comenzó la promesa. Y en Pirkei Avot, esa promesa con Abraham Avinu provino por una de las conductas de Abraham Avinu muy importantes. ¿Cuál era? Humildad. Humildad. Humildad significa nefesh shefelah. Humildad de Abraham Avinu. Y esa humildad que tuvo Abraham se reflejó, se manifestó en dos puntos muy importantes que estamos platicando. Uno, no se enojó. Dos, ma'amid al-mitzvah, cedía. Recuerden la historia con Lot. Recuerden cómo el mero era Abraham. Lot venía acompañando a Abraham Avinu. Y cuando se levantó un pleito, una discusión entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, ¿qué finura Abraham Avinu? En vez de decir, oye, manito, aquí el mero soy yo, y aquí el que tiene la promesa con Dios soy yo, y tú tienes que alejarte, o me haces caso, o aléjate y vete con otra persona. Abraham Avinu le dijo, por favor, que no haya pleito entre tú y yo. Somos hermanos. Eso es ser hijo de Abraham Avinu. El tener la causa, el por qué enojarse, y con todo y eso, no nada más no se enoja, sino le dice, escoge a donde tú te vayas, yo me voy del otro lado. No te preocupes. No yo escojo y tú te vas del otro lado, sino todo lo contrario. Dice la Gemara en Masejet Sanedrín, el secreto para traer el Mashiach es humildad, y la persona tiene que trabajar sobre humildad. Y uno de los conceptos y los trabajos de humildad es cuando una persona tiene todas las causas para enojarse, para levantar furia, y con todo y eso no se hace. Grandes jajamim hablaron y mencionaron, pon tu ladrillo para traer el Mashiach. Pero quiero decirles que uno de los ladrillos más importantes para traer el Mashiach es que la persona, en todas las ocasiones en la cual tenga aparentemente la causa, mas no la justificación de enojarse, que sea humilde y que aprenda a controlar sus instintos, a controlar su enojo, a saber que es una prueba de Dios, a saber que todos podemos tener un error. Quiero platicarles, queridos hermanos, una Gemara muy interesante en Masejet Pesachim, la página Samachbab 66, lado B. Dice la Gemara algo impactante.
Amar Resh Lakish, dijo Resh Lakish, Kol Adam Shekoes, toda persona que Barminan se enoja, Im Jajamu, si es Jajam, Jochmato mistaleket mimenu, de repente se va, lo que él sabía se le va. ¿Y saben de quién lo aprendemos? De Moshe Rabbenu. Está escrito en la Torah, Ixov Moshe. Moshe Rabbenu se enojó, al Pekudejai, se enojó con todos aquellos del ejército que fueron a la guerra de Midian y trajeron a mujeres, a niños, y la verdad, no se percataron en algo que no deberían de haber hecho, y Moshe Rabbenu se enojó, y en ese momento, Moshe Rabbenu, una alajá importante que le tenía que haber dicho al Am Israel. Ustedes van a preguntar, ¿cómo Moshe Rabbenu, que era el más humilde de todos, ese Moshe Rabbenu llegó a enojarse? Ahí está Rabotai, ahí está la prueba. Esto significa que somos Bene Adam, somos seres humanos y tenemos que trabajar sobre este concepto aún en los grandes de los grandes. Esto es un gran ejemplo para nosotros, o tal vez es algo que nos motiva de alguna manera. El gran Moshe Rabbenu, que la Torah dijo que era el más humilde, con todo y eso se enojó. La respuesta es, somos Bene Adam, pero no deja de ser que aún ese Moshe Rabbenu, que Dios selló que era el más humilde, con todo y eso no lo dejó de probar. Y aquí está la Gemara, y aquí está la historia de la Torah, que Moshe Rabbenu en ese momento cayó. En otras palabras, como dice Rav Hirsch, cuando hay un error, aún en los grandes, la Torah no escatima y nos los menciona para que prestemos atención, para que nos animemos y entendamos cómo ellos eran ángeles. ¿Qué estás pidiendo de mí? No, ellos también eran Bene Adam. Y te pido y te exijo que superes tu conducta. Pero vean qué cosa increíble, dice la Gemara, Ama Ravmani, dijo Ravmani, la persona que se enoja, afilu poskim alav gedulato min hashamayim, aunque tenga grandeza destinada del cielo, moridimoto, se la quitan. ¿Por qué? Porque cuando hay caas, cuando hay enojo, cuando no hay humildad, entonces ya no te puedo hacer merecedor que dirijas al Am Israel. La dirección tiene que estar en una persona que sabe escuchar a los demás, que tiene paciencia para escuchar a los demás, que tiene tolerancia a las críticas de los demás, que sabe que aunque hay gente que de repente lo señale y lo critique, con todo y eso tiene la humildad de comprender. A Moshe también le tocó, a David Amelech le tocó, está lleno de Teilim, pero el secreto es la humildad. ¿Cuál es el ladrillo tan importante para poder traer al Melech HaMashiach? Es una de las conductas importantísimas, trabajar la humildad. ¿Y cómo la hacemos para trabajar la humildad? Una de las conductas que debemos de trabajar en ellas es, aunque haya causa para exaltarte, ten la fe que Dios te está mandando, como dicen la prueba, y ten la fe que Dios te está mandando, como dicen la trampa, a ver si reaccionas o no, y comprender, esa es mi misión en la vida. Mi misión justamente ahí está. La misión está en el que me hicieron y con todo y eso me controlo. Y escuchen bien, mi Ani, ¿quién soy yo para enojarme? ¿Y por qué me tengo que enojar? ¿Acaso no puede haber otra opinión? ¿Acaso no puede haber otra conducta? Y esto, ¿dónde comienza, queridos hermanos? Esto comienza en la casa, y esto comienza con la esposa, esto comienza con el marido, esto comienza con los hijos. Queridos hermanos, más de lo que nos enojamos afuera, nos enojamos mucho en la casa y en la familia, y debemos de poner el ladrillo del Melech HaMashiach, trayendo la Geulá, haciendo conductas de humildad. Por eso, cuando hay humildad, podemos llegar a tener realmente la salvación, porque no hay una cosa más importante
que agachar la cabeza delante de uno que se llama Ehad, que ese es Boreja Olam. Y ese Ehad le está pidiendo, hijo mío, agacha la cabeza y aprende a prestar atención a lo que yo te mando. Pero ¿dónde trabaja uno esa humildad realmente? Benadam, entre uno y el compañero. Por eso está escrito, Itnaari, un versículo allá. Itnaari quiere decir levántate, me'afar, de la tierra. Y de ahí, kumi, ahí párate. Dicen nuestros sabios, la persona tiene que aprender lo que decimos todos los días. Benafshi que afar, la kol tihye. Empecemos a grabar muchas frases que hay en los rezos. Benafshi y mi alma, que afar, como la tierra tihye. Cuando una persona se siente en perfil bajo significa no me siento soberbio ni orgulloso ni por encima de los demás, sino comprendo que esta es mi misión y por más grande que sea la persona, por más capaz que sea la persona, entiende que Dios le dio esa herramienta y ese material para poder realmente servir a los demás. Esa humildad es lo que va a traer realmente al Melech HaMashiach. Queridos hermanos, hay que recapacitar mucho en esta época, hay que echarle muchas ganas para que realmente trabajemos en nuestra persona y eso despierta arriba mucho, mucho rahamim. Recuerden, hay que ser Noah, hay que ser agradable. Cuando uno es agradable, que tiene las mismas letras en inversa, Hen, tiene gracia. Y cuando uno es agradable y tiene Hen, encuentra Hen en los ojos de Boreolam. Y así como pasó con Noah, y por eso salió y se salvó del diluvio, vamos a salir de este diluvio tan grande trabajando este punto. Rabotai, anoten el ladrillo de Ezrat Hashem, de aquí en adelante, trabajar en ser agradables, trabajar en no levantar la voz, trabajar en no enojarse, trabajar y comprender cuál es la misión que Boreolam te pone. Y Bezrat Hashem, así Boreolam pronto nos mandará el Mashiach Tzidkenu, y sea, y merá, amén, amén, amén. Muchas gracias.